Buenos días. Esta es la clase 2 de la semana 1 de los cursos de probabilidad y estadística para las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, impartido por la maestra en Ciencias María de Ujés Esquivel Frausto, y la carrera de Ingeniería en Electrónica, impartida por su servidor. Hoy vamos a ver algunas características de una distribución de probabilidad. El contenido de esta clase es: vamos a dar la definición de valor esperado. A su vez vamos a generalizar esta definición de valor esperado. También vamos a ver la definición de varianza y algunas de sus propiedades. Para terminar, vamos a ver la definición de momentos y también algunas de sus propiedades. Definición de valor esperado. Dada una variable aleatoria x con distribución f, se define el valor esperado de x, e de x, como la sumatoria sobre todos los x de x por f de x. E de x es una medida de tendencia central de x y tiene una interpretación similar a otras medidas de tendencia central que ya hemos visto. Las siguientes propiedades se cumplen para la esperanza. Sean x y y variables aleatorias y c una constante. Primera propiedad: la esperanza de c es igual a c, es decir, la esperanza de una constante es igual a la constante misma. Segunda propiedad: la esperanza de c por x es igual a c por la esperanza de x. Esto es, que la constante sale del operador e de x. Tercera propiedad: la esperanza de x más c es igual a la esperanza de x más la constante. Cabe recalcar que estas dos propiedades, la segunda y la tercera, son porque el operador e de x es lineal. Cuarta propiedad: la esperanza de x más y es igual a la esperanza de x más la esperanza de y. Esta propiedad solo es válida para este operador. No se cumple para las otras medidas de tendencia central que hemos visto, como es la media, la mediana y la moda. Estas propiedades se las menciono, pero no las vamos a ver en este momento. En este momento nos interesa sacar o calcular la esperanza de x. Ejemplo: vamos a considerar la siguiente variable aleatoria con la distribución f de x dada por 0.25 si x es igual a menos 1, 0.5 si x toma el valor de 0 y 0.25 si x toma el valor de 2. Vamos a calcular el valor esperado de x. Por definición, e de x es la sumatoria sobre los valores posibles de x por f de x. Los valores posibles de x son menos 1, 0 y 2. Por lo tanto, la expresión nos queda menos 1 por f de menos 1, más 0 por f de 0, más 2 por f de 2. Sustituyendo el valor de la distribución nos queda menos 1 por 0.25 más 0 por 0.5 más 2 por 0.25. Simplificando, nos queda que esto nos da menos 0.25 más 0.5, que al final resulta en que el valor esperado de x tiene un valor de 0.25. Definición de valor esperado generalizado. Dada una función g que va de r en r y una variable aleatoria x con distribución f, se define e de g de x como la sumatoria sobre todos los x de g de x por f de x. Por ejemplo, si g de x es igual a x al cuadrado, la esperanza de g de x igual a la esperanza de x al cuadrado es igual a la sumatoria sobre todos los x de x al cuadrado por f de x. El valor esperado generalizado es la base para la definición de otros conceptos que se verán más adelante. Definición de varianza. Dada una variable aleatoria x con distribución f, se define la varianza de x, denotada por b de x, como la sumatoria sobre todos los x del cuadrado de x menos la esperanza de x por f de x. La desviación estándar, como ya lo hemos visto, es igual a la raíz cuadrada de la varianza de x. La varianza de x cumple con las siguientes propiedades: sean x y y variables aleatorias y sea c una constante.
Primera propiedad. La varianza de una constante nos da 0. Segunda propiedad. La varianza de la constante por x es igual a la constante al cuadrado por la varianza de x. Es decir, la constante sale del operador varianza elevada al cuadrado. La varianza de x más una constante es igual a la varianza de x. Cuarta propiedad. Si tenemos dos variables, x y y, que son independientes, la varianza de x más y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Nuevamente, estas propiedades no las vamos a utilizar ahorita. Ahorita nos interesa calcular la varianza de x. Vamos a continuar con el ejemplo que vimos para el valor esperado. Es la misma distribución, nada más que en este caso vamos a calcular la varianza. Vamos a utilizar, de hecho, que ya habíamos calculado el valor esperado que nos daba 0.25. Lo necesitamos para la expresión de la varianza. Por definición, la varianza es la sumatoria sobre todos los valores de x menos el valor esperado. Eso se eleva al cuadrado por su probabilidad. Vamos a ir sustituyendo sobre todos los posibles valores de x, que son menos 1, 0 y 2. Nos queda menos 1 menos el valor esperado. Eso elevado al cuadrado por la probabilidad de menos 1. ¿Por qué de menos 1? Porque es donde estamos evaluando. Hacemos lo mismo para 0. Es 0 menos el valor esperado. Eso elevado al cuadrado por la probabilidad de 0. Por último es 2 menos el valor esperado. Eso elevado al cuadrado por la probabilidad de 2. Sustituimos el valor de la distribución, que es 0.25, 0.5 y 0.25. Simplificamos esta expresión y nos queda que el valor esperado es esta cantidad por 0.25 más esta cantidad por 0.5 más esta cantidad por 0.25. Estas cantidades corresponden a cada valor restándole su medida de tendencia central elevado al cuadrado. Al final simplemente realizamos los cálculos y nos queda que la varianza tiene un valor de 1.1875. Tenemos una propiedad para la varianza. Sea x una variable aleatoria con distribución f, la varianza de x cumple que la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Demostración. Partiendo de la definición, la varianza de x es igual a la sumatoria sobre todos los x de x menos el valor esperado de x al cuadrado por f de x, que es igual, bueno, aquí ya desarrollando el cuadrado, será el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado por f de x. Aquí, distribuyendo el f de x, nos queda la sumatoria sobre todos los x de x al cuadrado por f de x menos dos veces el valor esperado de x por f de x más el cuadrado de la esperanza de x por f de x. Aplicando la lineal de la sumatoria, nos queda la sumatoria sobre todos los x de x al cuadrado por f de x menos la sumatoria sobre todos los x de 2 por la esperanza de x por f de x más la sumatoria sobre todos los x de x al cuadrado por f de x. Aquí podemos destacar que esta sumatoria ¿a qué va a ser igual? Bueno, primero nos fijamos que la esperanza de x es una constante, entonces sale del operador sumatoria, quedando la sumatoria sobre todos los x de x al cuadrado por f de x menos dos veces la esperanza de x por la sumatoria sobre todos los x de x por f de x más el cuadrado de la esperanza por la sumatoria sobre todos los x de f de x. Esta primera sumatoria, utilizando la esperanza generalizada, ¿esto a qué es igual? Esto va a ser igual a la esperanza de x al cuadrado. Esta segunda sumatoria es igual a ¿qué? Por definición, es la esperanza de x. Esta tercera sumatoria, que es la sumatoria sobre todos los x de f de x
por definición, como f es una función de distribución, esta sumatoria nos da 1, quedando de la siguiente forma. Varianza de x va a ser igual a la esperanza de x al cuadrado menos 2 veces la esperanza de x por f de x, por e de x, más la esperanza de x al cuadrado. Aquí, juntando los términos, bueno, e de x por e de x sería e de x al cuadrado. Simplificando, nos queda que la varianza de x es igual a e de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x, que es a donde queríamos llegar. Definición de momentos. Sea x una variable aleatoria con distribución f, se define el résimo momento de x como m sub r igual a la esperanza de x a la r igual a la sumatoria sobre todos los x de x elevado a la r por f de x. Note que la esperanza de x y la varianza de x se pueden expresar en términos de momentos. El primer momento, m sub 1, es igual al valor esperado de x. La varianza de x es igual al segundo momento, m sub 2, menos el primer momento al cuadrado. El segundo momento es igual a la varianza de x más el valor esperado al cuadrado. Vamos a continuar con la misma distribución, pero vamos a calcular la varianza a partir de los momentos para utilizar la propiedad que acabamos de ver. Ya habíamos visto que el primer momento es exactamente el valor esperado, que nos había dado 0.25. Vamos a calcular m2 para utilizar la propiedad de que la varianza es m2 menos m1 al cuadrado. El segundo momento es la sumatoria sobre los valores de x al cuadrado por f de x. Los valores posibles de x son menos 1, 0 y 2. Por lo tanto, la expresión nos queda menos 1 al cuadrado por f de menos 1 más 0 al cuadrado por f de 0 más 2 al cuadrado por f de 2. Sustituyendo los valores de la distribución, nos queda que esto es 1 por 0.25 más 0 por 0.5 más 4 veces 0.25. Hacemos estas cuentas y nos queda que el segundo momento es 1.25. Así, la varianza nos queda, bueno, sabíamos que es m2 menos m1 al cuadrado, nos queda 1.25 menos 0.25 al cuadrado, elevando 0.25 al cuadrado nos queda esta cantidad y al final nos queda que la varianza es 1.1875. Noten que este valor ya lo habíamos calculado para la varianza, nada más que ahorita lo estamos haciendo a partir de esta propiedad. Antes lo habíamos hecho directamente de la definición. Ejercicio para la clase 2. Considere una variable x con la siguiente función de distribución. Vale 0.1 para x igual a 1, 0.25 para x igual a 2, 0.45 para x igual a 4 y 0.20 para x igual a 8. Vamos a calcular e de x, la varianza de x, el tercer momento, y de nuevo vamos a volver a calcular la varianza de x, pero usando los momentos. Nos va a tener que dar el mismo resultado en la parte 2 que en la parte 4, pero vamos a utilizar métodos diferentes. Antes que nada, vamos a recordar que esto es una función de distribución. Todos los valores que toma la función son positivos, aparte de que suman 1. 0.10 más 0.25, 0.35, más 0.45 da 0.80 y más 0.20 da la unidad. Pues vamos a comenzar con la primera parte, el valor esperado. Por definición, el valor esperado es sumar sobre todos los valores posibles de k a k por f de k. En este caso, la función de distribución está definida para los valores 1, 2, 4 y 8. Entonces, esos son los únicos que tenemos que evaluar. Siempre va a ser el valor posible de k por f evaluado en ese valor. Entonces va a ser 1 por f de 1, más 2 por f de 2, más 4 por f de 4, más 8 por f de 8. Ya nada más nos falta sustituir los valores de la función, que eran 0.10, 0.25, 0.45 y 0.20. Realizamos las cuentas
y nos da que el valor esperado es 4. Este valor lo vamos a utilizar ahorita para el cálculo de la varianza. En la parte 2 nos piden calcular la varianza. Lo vamos a hacer primero a partir de la definición. La definición nos dice que la varianza se calcula sumando sobre todos los posibles valores de k la siguiente expresión, k menos su valor esperado. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad. Recordemos que los valores posibles de k para este ejercicio son 1, 2, 4 y 8. Entonces es en los que vamos a evaluar esta función. Evaluando en 1 nos queda 1 menos el valor esperado, que ya vimos que es 4. Esto elevado al cuadrado por f de 1. Para 2 es lo mismo, es 2 menos el valor esperado elevado al cuadrado por su probabilidad, más 4 menos el valor esperado, que también es 4, elevado al cuadrado por su probabilidad, más 8 menos el valor esperado elevado al cuadrado por su probabilidad. 1 menos 4 es menos 3, 2 menos 4 es menos 2, aquí nos queda 0, 8 menos 4 es 4. Al elevar al cuadrado se va el signo, entonces nos queda 9, menos 2 al cuadrado es 4, 0 pues sigue quedando 0 y 4 al cuadrado es 16. En todo momento esto ha sido multiplicado por sus respectivas probabilidades. De aquí nada más nos falta hacer el cálculo. Y nos da que la varianza vale 5.1. Este valor hay que recordarlo porque en la última parte de este ejercicio vamos a volver a calcular la varianza, pero usando otra fórmula. Aún así nos tiene que dar este mismo valor de 5.1. En la tercera parte nos piden el tercer momento. Por definición, el tercer momento es el valor esperado de x elevado al cubo. La forma de este valor esperado es muy parecida al valor esperado original, nada más que el valor de k está elevado a la potencia que nos piden, en este caso es al cubo. Vamos a evaluar esta función, pero solamente otra vez de nuevo sobre los valores en los que está definida la función, que es 1, 2, 4 y 8. Nos queda entonces 1 al cubo por su probabilidad, 2 al cubo por la probabilidad de 2, 4 al cubo por la probabilidad de 4 y 8 al cubo por la probabilidad de 8. Sustituimos los valores de la probabilidad. Ya nada más nos falta evaluar y nos queda que el tercer momento tiene un valor de 133.3. Por último vamos a calcular la varianza, pero utilizando los momentos. Vimos que la varianza en términos de los momentos es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. El primer momento ya lo tenemos calculado, porque es exactamente igual al valor esperado, que nos dio 4. Nada más nos falta entonces calcular el segundo momento. Ya vimos que el segundo momento es el valor esperado de x cuadrado, y que la fórmula es parecida al del valor esperado, nada más elevamos la k a la potencia que nos piden, que en este caso es 2. Evaluamos esta función sobre los valores de k donde está definida la distribución, que es 1, 2, 4 y 8. Sustituimos, nos queda 1 al cuadrado por f de 1, 2 al cuadrado por f de 2, 4 al cuadrado por f de 4, 8 al cuadrado por f de 8. Realizamos los cálculos. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16, 8 al cuadrado es 64. Realizamos este cálculo y nos queda 21.1. Para calcular la varianza, ya nada más nos falta restarle el valor esperado al cuadrado, que es 4. Entonces nos queda que la varianza en términos de los momentos es 21.1 menos 4 al cuadrado, que nos da 21.1 menos 16, y al final nos da un valor de 5.1, que si recuerdan es el mismo valor que nos había dado de la varianza, pero a partir de la definición. En resumen, lo que vimos en esta clase fue definición de valor esperado, definición de varianza y definición de momentos. En particular, vimos que la varianza la podemos calcular a partir de la definición y a partir de la definición de momentos. Esto sería todo por hoy. Recuerden pasar las notas y los ejercicios en su cuaderno. Nos vemos mañana.